¿Qué tal, amigos y amigas de Arcadia México? Mi nombre es Miguel Cabrera. Después de un tiempo en que no habíamos producido videos, regresamos en esta ocasión con más contenido cultural tengo en una videoconferencia en este momento al profesor Marco Arenas, quien es especialista en la enseñanza y difusión del idioma náhuatl, o como se pronuncia más propiamente náhuatl, aunque eso es un poco más difícil de llegar a emitir en cuanto a su eufonía. Pero en fin, estamos con nuestro invitado, Marco Arenas, insisto. Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo has estado? Muy bien, aquí llevando la contingencia. En la contingencia, todos estamos en medio de la contingencia, guárdense muy bien en sus casas, acuérdense de su sana distancia. Eh, y eh, bueno, principalmente estamos en una época de auge de los medios digitales y queremos aprovechar la oportunidad en Arcadia, México, para comenzar una serie de videos explicativos, por lo menos en su primera etapa, del contexto, historia e importancia del idioma náhuatl en cuanto a lo que de él todavía nosotros podemos acceder en tanto mexicanos. Obviamente que de aquí se pueden derivar para muchos temas, como el tema de la identidad mexicana, el tema de la importancia del aprendizaje de las lenguas, las teorías lingüísticas como un ejemplo que afirman que los idiomas cambian la óptica dependiendo de pensar, dependiendo la conformación, la estructura misma de cada idioma, de suerte que no es lo mismo pensar en alemán que pensar en latín, que pensar en griego, en inglés, en náhuatl. Sumado, por supuesto, la cosmogonía de Mesoamérica, que es un tema muy importante, del que no podemos hablar demasiado en esta ocasión, pero que sin duda alguna este video nos ayudará a empezar a hacer o hacer las veces de entremeses, de servirnos un delicioso platillo de cultura. Y entonces quisiera comenzar este video preguntándole a Marco que nos cuente un poco más libremente, ¿no? En primer lugar, ¿cómo fue que llegaste a descubrir o redescubrir el náhuatl? Tengo entendido que, por ejemplo, tú antes habías aprendido japonés. ¿Cómo fue que del japonés diste esa vuelta revolucionaria, ese golpe de timón hacia el náhuatl? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del náhuatl? Mira, dentro de los estudios que llevaba a cabo de idioma japonés, había un programa de intercambio. Entonces, una de las compañeras japonesas que llegó, pues yo haciendo mi esfuerzo de quedar bien, platicando pues en ese idioma, en el sol naciente, y pues así medio me daba a entender y me pregunta en una de esas, oye, ¿y tú no sabes náhuatl? Y yo le dije, pues no sé náhuatl. ¿Y por qué? Pues se supone que es el idioma de México, ¿no? Entonces eso me dejó frío y dije, efectivamente, yo que he estado aprendiendo mucho tiempo el japonés y estoy descuidando algo que no tengo que ir a otro país para aprenderlo. Entonces ese fue como el golpe de timón, el darse cuenta de que estaba desperdiciando una oportunidad de oro, de aprender algo muy valioso para mí sin tener que salir del país. Sí, bueno, a veces como mexicanos no nos damos cuenta de la importancia de lo que implica ser mexicano, tal vez porque estamos sometidos a la metralla, para decirlo con metáfora, de la cultura anglosajona, que a veces nos impide ver un poco más allá o bastante más allá de lo que en realidad podemos observar, siendo que de hecho México es un país en el que su propia pluralidad lingüística lo hace un mosaico que incluso ha hecho que los grandes investigadores europeos y anglosajones se asienten en México para estudiar ya no nada más el idioma, sino el significado de los glifos, o sea, en cuanto a lengua pictográfica, además de la lengua hablada, la historia de las ruinas, y en fin, que aquí se la pueden pasar los investigadores, arqueólogos, antropólogos toda su vida. De hecho, muchos de ellos, tengo entendido, han emigrado a México y ha sido tal su enamoramiento por el país que se quedaron a vivir y que prefirieron empezar a vivir más en México que en sus países originarios.
Pienso, por ejemplo, en el caso, bueno, él no fue un investigador que vino a México, pero en el célebre caso de Claude Lévi-Strauss, que estudió en el Amazonas la importancia tribalística y de la familia en las conformaciones sociales del Amazonas, para dar a entender que las culturas prehispánicas no son simples aglutinaciones de gente precivilizada, sino que de hecho la conformación de la estructura antropológica y simbólica de la forma en que pensaban los llevaba a otro nivel o a otro estadio mucho más elevado que se pensaba en aquella Europa de inicios del siglo XX. Entonces, aquí era esa nada más una digresión. Yo quisiera continuar con esta charla preguntándole a Marco tal vez si nos pudieras comentar a qué te dedicas, qué es lo que has estudiado. ¿Cuáles han sido tus rubros de investigación o de estudio? ¿Qué estudios previos has realizado? Y dado que del japonés brincaste al náhuatl, son dos preguntas. Esta fue la primera y la segunda, ¿no? ¿Qué destacas tú como características afables o virtudes del náhuatl? Te pongo un ejemplo. Yo tengo entendido que la aglutinación es un fenómeno muy importante y yo le añadiría a eso su musicalidad. Bueno, para iniciar, ¿tu primera pregunta se refiere a estudios en general o lo que me hizo reforzar los estudios del idioma náhuatl? Bueno, pues las dos. Bueno, en general yo tengo estudios totalmente distintos de idioma. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional una ingeniería, posteriormente una ingeniería en electrónica. De ahí complementé los estudios con un posgrado en comercio internacional y al final un doctorado en docencia, en educación. Paralelamente al momento que estaba estudiando el posgrado en comercio internacional, la maestría, fue cuando realicé el estudio de idioma náhuatl. Fue algo muy curioso, ¿verdad? Porque cuando uno ya tiene cierto tiempo estudiando otros idiomas, la adquisición de uno nuevo no se dificulta tanto. Entonces, el primer idioma que estudié, pues, no de manera oficial, no yendo a escuelas, fue el inglés, ¿no? Debido a, como tú mencionas, esa, podría llamar yo, invasión cultural del país vecino del norte, pues muchas cosas vienen en ese idioma, ¿no? Y aquí, y algo que me apasiona mucho son los videojuegos y vienen en inglés, entonces tenía que, quiera o no, aprender ese idioma, ¿no? Y el japonés fue debido a que también otra de las cosas que me apasiona mucho son las artes marciales. Y el náhuatl, una de las cosas que me apasiona mucho, pues es mi país. Entonces, por eso lo estudié el idioma náhuatl. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, que sería, ¿cuáles son las características que mayormente definen al idioma náhuatl? Efectivamente, tenemos la primera, que yo podría decir que esencialmente es un idioma hablado. No se ha logrado descifrar, encontrar, sistematizar un modo de escritura nativo de este idioma, ¿no? Por ejemplo, pues en el japonés tenemos los modos nativos de escritura de ese idioma, que son los silabarios, los ideogramas. En el castellano pues tenemos el modo nativo de escritura, que es el alfabeto, pero en náhuatl no se ha llegado a encontrar ese sistema, o como en maya, ¿no? Que está el modo de escritura pictográfico con los glifos. Entonces, esencialmente el náhuatl es un idioma hablado. Segunda característica, la aglutinación. Es un idioma que une radicales, es decir, raíces de sustantivos o de verbos para formar palabras distintas con distintos significados. Tenemos, por ejemplo, si tú unes la raíz aguacate, ¿no? De aguacate con moli, que es guisado o salsa. Tenemos a guacamole, que es el que conocemos en español como guacamole, ¿no? Por ejemplo,
O uno más conocido, Popocatépetl. Ahí tenemos Popoca, que es el verbo humear, fumar, soltar humarolas, con Tepetl, montaña. Entonces la montaña que suelta humarolas, Popocatépetl, pues que es el volcán que conocemos. Otra característica interesante es la que es un idioma que usa muchas figuras retóricas, es decir, para explicar sus conceptos se vale de distintas construcciones gramaticales. ¿Cuáles son estas figuras retóricas? La primera sería el difrasismo. El difrasismo es, y nuevamente, unir dos palabras con distintos significados para crear una frase nueva. Tenemos, por ejemplo, en español decimos la guerra, ¿no? Pero ellos para definir guerra decían el escudo y la flecha, inat mit inchimali, ¿no? O por ejemplo, nosotros decimos poblado, ellos para decir poblado decían inat intepet, el agua y la montaña, ¿no? Nosotros decimos poesía, ellos usaban el difracismo inxochit incuicat, el canto, la flor. Otro, su tercer característica del idioma es la sinonimia, es decir, cargar de palabras para redondear, para acentuar una característica de un sustantivo, de una situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, es muy viejo. Ellos en agua dicen, está encorvado, su cabello es cano, para decir es muy viejo, ¿no? Y la cuarta característica, yo diría que el náhuatl es un idioma, es un lenguaje, ya que cuenta con las 8 categorías gramaticales que todo idioma tiene, que son sustantivo, adjetivo, verbo, conjunción, preposiciones, pronombres, y quizás de una forma discriminatoria se le ha llamado que es un dialecto, y no, no es un dialecto. Un dialecto es una variante de un idioma hablada por un grupo de personas o en determinada área geográfica. Entonces, el náhuatl es un idioma y las distintas variantes dialectales del náhuatl son los dialectos del náhuatl. Esas son las características que yo destacaría de este idioma. No, sin lugar a dudas es un idioma bastante significativo y complejo. Nada más de lo que acabas de mencionar, se pueden hacer libros, se derrama la tinta. Yo destacaría también su musicalidad. Antes de pedirte que nos digas un poco algo que sepas en náhuatl para escucharlo en todo su esplendor eufónico, quería apuntalar, mencionar que, por ejemplo, ahora que mencionabas el caso de los difracismos, hay algún libro por ahí o algún ensayo de Borges que se llama Las Kenningar, que son, digamos, el equivalente de los difracismos, pero en las lenguas germánicas. Como ustedes saben, el inglés y el alemán son ambos idiomas germánicos y forman de alguna manera palabras semejantes. Entonces, en ese sentido, se dice, por ejemplo, para decir en alemán, el arco iris se forma bueno, este es más bien una suerte no tanto de difracismo, es más bien un neologismo, ¿no? Entonces se juntan dos palabras. Ahora, lo que tú mencionabas de Popocatépetl, ¿no? Popocatépetl es la montaña que echa fumarolas. Así es. ¿No? Entonces, por ejemplo, en alemán, para decir arco iris se junta arco y lluvia, ¿no? Entonces, en alemán, el arco iris es el arco de la lluvia, Regenbogen, ¿no? Que de alguna manera está también en inglés, rainbow, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera la aglutinación, antes que la parte de los difrasismos, más bien primero la aglutinación, es una de las características que curiosamente, y casi nadie habla de ello, hermanan en cuanto a funcionalismo al alemán con el náhuatl. Se emparentan, digamos, en esta función, no que sean de origen genealógico semejante, que obviamente no,
pero en cuanto a su funcionalidad, sí hay un paralelismo del que casi nadie está hablando y que lo vuelve, desde mi punto de vista particular, que soy filósofo, ideal para crear filosofía a través del náhuatl, de la misma manera en que el alemán es un idioma también ideal para filosofar. No es lo mismo escribir y pensar en alemán o leer en alemán a Heidegger o a Hegel que leer a Deleuze o a Foucault en francés. Y por otra parte, ahora sí, el elemento de las Kenningar, que son estos famosos difracismos, el equivalente, y de los que Borges habla mucho en su ensayo que se llama igual, las Kenningar, que viene prácticamente ahí como, por ejemplo, para decir lucha o guerra, algo así, no recuerdo muy bien. No me sé la palabra en germánico, pero la lucha es algo así como como la sangre de la espada, me parece, una cosa así, ¿no? Vamos, que se entiende de manera semejante a la construcción del náhuatl. Ahora, obviamente que nada más con 15 minutos que llevamos ya grabados, dimos paso a bastante. Yo recomiendo mucho que se lean estos ensayos de Borges, las Kenningar, en cuanto a difracismos germánicos. Y nada más para finalizar este video, quisiera pedirle a Marco que nos hables un poco en alemán, perdón, en náhuatl. Ve mi lapsus de equipararlos, ¿no? Algo náhuatl, y ahí para ir redondeando este video. Ya, te voy a leer, existen en el náhuatl las adivinanzas, ¿no? Ellos le dicen insasanili. Te voy a leer una adivinanza en donde confluye todas las características que te dije, ¿no? El difracismo, la metáfora que podría entrar dentro del difracismo, la sinonimia. Mira, te la voy a leer. Dice, te lo voy a leer primero en náhuatl, en su idioma original, y luego en español. Dice así: Sasantle ino shoshoki shikaltzintli mochtli ontemi. Akakitas tosa saniltzin tlacanenca ilwi tlacanenca. Ya les iba a dar la respuesta. Ahora va en español. Tan solo, ¿qué es ese cuenco azul de calabaza que está lleno de palomitas, o sea, maíz tostado y reventado? ¿Alguien verá nuestra adivinanza? Pero es en vano, ciertamente es. Yo imagino que es la bóveda celeste, ¿no? Efectivamente. Y la respuesta en náhuatl, ¿cómo se dice? Inilhuicat, el cielo. Ahí está. Entonces, ya escuchemos un poco el náhuatl, y este video es nada más el primer video de varios que esperamos hacer, no nada más para referir la historia del náhuatl, sino también para eventualmente crear a través de las plataformas existentes un curso, y esto lo estaba reservando para la parte final de este video, un curso de náhuatl impartido por el profesor Marco Arenas, y que se inscribe en un proyecto mayor, porque resulta que el profesor Marco escribió un auténtico tratado de cómo aprender náhuatl en algunos pocos sencillos pasos, y en nuestra editorial Lunaria le vamos a dar cabida y a publicar en los próximos meses. Entonces digamos que esto es nada más la punta de lanza que abre el iceberg hacia los mares árticos, en los que Rusia y Estados Unidos van a hacerse del petróleo lingüístico del náhuatl, para comenzar a hablar más de este fascinante idioma, que además ha tenido bastante difusión por parte de las instituciones gubernamentales recientemente, dado que vivimos una época de renacimiento de las tradiciones y de la historia mexicanas, conocido como neomexicanismo. Entonces digamos que esto nada más es la introducción, 20 minutos introductorios. Yo les agradezco mucho su tiempo, y sin duda alguna nos estaremos viendo en otros videos de este canal que se llama Arcadia México. Gracias, Marco, por tu tiempo, y pues estamos aquí para otra videoconferencia en tiempos de COVID-19. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad y por anunciar el proyecto. Gracias a ti, Marco. Pues ya quedó, dicho está, consumatum est, se dirá en latín. Mi nombre es Miguel Cabrera, este canal se llama en YouTube Arcadia México. Los invito a que se suscriban, a que lo compartan, a que activen las notificaciones, y seguimos, no queda más. Gracias.